el año 1725 nacía en Venecia Giacomo Casanova. Hablar de él es hablar de romance, de aventuras y de una vida vivida al máximo. Explora la historia y los secretos de Casanova en vivehistoria.com. Casanova nació en una familia de actores. Su madre era Zaneta Farusi, la hermosa hija de un zapatero. Tenía 17 años cuando se casó con Gaetano Casanova, un actor del Teatro San Samuele. Aunque Gaetano prometió a los padres de Zaneta que ella no seguiría su profesión durante una época en que las actrices frecuentemente eran cortesanas para los ricos y poderosos, Zaneta pronto comenzó a actuar en la compañía de su esposo, llegando a ser una de las estrellas del escenario cómico veneciano, sin escasez de admiradores. Por esta razón, aunque los 6 hijos de Zaneta llevaron el apellido de su esposo, la paternidad de todos ellos, incluyendo a Giacomo, el mayor, ha sido disputada. De hecho, el mismo Giacomo dijo que su padre era Michele Grimaldi, el dueño del Teatro San Samuele. Cuando el padre de Giacomo, Gaetano Casanova, murió en diciembre de 1733, la familia Grimaldi se encargó de Giacomo, de 8 años, y de sus hermanos. Mientras crecía, Giacomo vio poco a su madre mientras estaba de gira en el extranjero. Pero, ¿cómo era la Venecia de esa época? Venecia tenía una tradición como república mercante de hace más de 1000 años, con un imperio marítimo que una vez incluyó Chipre y Creta, pero había empezado su declive. Lo que sí tenía la Venecia del siglo XVIII es una gran reputación como ciudad de fiestas, con su famoso carnaval y mascaradas que atraían a jóvenes aristócratas y caballeros de toda Europa para visitar no solo por la historia y el arte, sino también por el entretenimiento y las aventuras sexuales que no serían aceptables en otro lugar. Los teatros de comedia repartidos por toda la ciudad presentaban espectáculos para multitudes durante todo el año, con breves descansos para la cuaresma y el verano. Pero junto a esos excesos también había intriga política, secreto y represión estatal. Casanova conocería esos dos lados de Venecia. Pero cuando era pequeño nada hacía presagiar que se haría tan famoso. El joven Giacomo era un niño enfermizo y sufría frecuentemente de hemorragias nasales, así que los Grimaldi decidieron enviarlo a la ciudad interior de Padua, donde el aire más limpio podría beneficiarle. A los 9 años el joven Giacomo emprendió un viaje de 8 horas en barco hacia Padua. Su madre pagó por su estancia de 6 meses en un albergue lleno de piojos y se fue. Eso inspiró resentimiento en Giacomo, que se quejó de que su madre se había deshecho de él. Giacomo había recibido una pobre educación en Venecia y cuando comenzó sus lecciones en Padua, su tutor, el abate Antonio Maria Gozzi, sacerdote y maestro, lo asignó a una clase de niños de 5 años. Sin embargo, Giacomo rápidamente mostró aptitudes y se convirtió en uno de los alumnos favoritos de Gozzi, quien intentó mejorar las condiciones de vida de Giacomo acogiéndolo en su casa. Y Giacomo fue cuidado por la hermana adolescente de Gozzi, Bettina, por quien rápidamente desarrolló sentimientos románticos. En 1736, Giacomo y Gozzi visitaron Venecia durante 4 días. Durante esta visita, Giacomo impresionó a su madre, traduciendo un acertijo en latín y dando una respuesta ingeniosa. Casanova escribiría más tarde que el reconocimiento que recibió como resultado lo inspiró a buscar fama literaria, aunque no escribiría seriamente hasta mucho después en su vida. Pero ya nos queda claro la importancia que ese reconocimiento de la madre tiene en Giacomo, que se sentía abandonado. Al volver a Padua, el pequeño Giacomo de 11 años experimentó su primer encuentro sexual con Bettina. Mientras Bettina ayudaba al niño a ponerse un par de medias, Bettina notó que los muslos de Giacomo estaban sucios y procedió a lavarlos. En la descripción posterior de Casanova, Bettina dice: llevó su celo por la limpieza demasiado lejos, las consecuencias de lo cual llevaron a un avergonzado Giacomo a creer que la había deshonrado. En todo caso, Giacomo perdió interés por Bettina después de descubrir evidencias de sus relaciones con un chico mayor, pero Bettina y Giacomo
seguirían siendo amigos de por vida. En 1737 Giacomo se inscribió en la Universidad de Padua a la edad de 12 años para estudiar Derecho y se graduaría con un doctorado tras escribir una tesis defendiendo el derecho de los judíos a construir sinagogas. Aunque parece que Casanova esperaba estudiar medicina, los Grimani querían que se convirtiera en abogado de la Iglesia, así que comenzó ese camino y en 1739 regresó a Venecia, donde en enero de 1740 recibió órdenes menores del patriarca de Venecia y asumió el título de abate. Tras una presentación de su párroco, el padre Torsello, el nuevo abate Casanova quedó bajo la protección de Albise Gasparo Malipiero, un senador de más de 70 años cuyo palacio estaba al lado de la casa de los Casanova. Malipiero, una de las principales figuras políticas y sociales de la ciudad, dio la bienvenida a Casanova a su palacio y lo introdujo en la alta sociedad. Como miembro del clero, Casanova tenía acceso a las jóvenes del convento enviadas allí contra su voluntad por sus padres. Dividiendo su tiempo entre la iglesia, el Palazzo Malipiero y el teatro, el joven y alto Casanova vestía la última moda y se rizaba el cabello. Sin embargo, al párroco, el padre Torsello, no le gustaban estas cosas de Casanova de llevar el pelo rizado y aprovechando que Casanova dormía una noche, le cortó el flequillo. Casanova se enfureció y se quejó a Malipiero, quien organizó que un peluquero arreglara su cabello y le ofreció la oportunidad de predicar en la iglesia de San Samuel el 26 de diciembre en lugar de Torsello. Aunque su primera actuación en el púlpito fue un triunfo, la segunda fue un desastre tal que Casanova regresó a Padua para completar su grado. Pero no duraría mucho allí. A los pocos meses el abate Casanova estaba de vuelta en Venecia para retomar sus deberes religiosos y no tan religiosos. Y a finales de 1740 conoció a Angela Torsello, la sobrina de 17 años del párroco, y se enamoraron. Pero cuando ella pidió que abandonara su carrera sacerdotal para casarse con ella, él se negó. Poco después aceptó una invitación para acompañar al conde y la condesa de Monterreale a su casa de campo. Allí recibió la atención de la 14añera Lucía, la hija del cuidador. Casanova recordó galantemente que se negó a quitarle la virginidad a Lucía, pero después se arrepintió, porque Lucía huyó con el mensajero de los Monterreale. Cuando regresó a Venecia, Casanova sedujo a las hermanas Savorgnan, Nanetta y Marta, de 16 y 15 años respectivamente, quienes eran parientes lejanas y amigas cercanas de Angela Torsello. Después de que las dos hermanas Savorgnan y Casanova se fingieron quedar dormidos, Casanova procedió a hacer su voluntad con una de las chicas y luego con la otra. Casanova continuaría involucrado con ambas hermanas durante varios años, refiriéndose a ellas como sus pequeñas esposas, hasta que Nanetta se casó y Marta ingresó en un convento, lamentando su estilo de vida anterior. La confianza sexual del joven era tal que empezó a coquetear con la actriz adolescente Teresa Imer, a quien el senador Malipiero había tratado de seducir. Cuando el viejo senador despertó de una siesta y atrapó a la pareja junta, golpeó a Casanova con su bastón y lo echó del palacio. En ese momento, aunque parezca curioso, la madre de Giacomo le había dicho que acabaría siendo obispo en 20 o 30 años. El joven Casanova, deseoso como siempre de impresionar a su madre, se prometió convertirse en papa, un cargo que en esa época no necesariamente le impediría tener una vida sexual activa. En 1743, Casanova fue enviado al seminario de San Cipriano en la isla de Murano, junto a Venecia. Allí, Casanova se enamoró de un chico de 15 años antes de ser sorprendido en la cama con otro chico. Aunque supuestamente se trataba de una broma, Casanova dijo ser inocente, pero fue expulsado y obligado a regresar a Venecia. Allí le esperaba algo peor. Fue encarcelado por razones que no están claras, pero posiblemente porque los Grimani querían darle una lección tras el escándalo en el seminario. A los 18 años, Casanova se hizo amigo de la esposa griega de un teniente,
y acordó escribir peticiones en nombre de su esposo a cambio de favores sexuales. Pero el sexo no acabó bien para él, pues contrajo la gonorrea y tuvo que buscar un remedio. Casanova después partió a las cercanías de Nápoles, donde el obispo de Bernardis le había ofrecido un puesto, pero viendo que la sede estaba en bancarrota y había apenas muebles en el palacio del obispo, decidió marcharse a Nápoles y desde ahí, poco después, a Roma. Como vemos, Casanova era bastante poco constante, no solo con las mujeres, sino también con los lugares y con los trabajos. Tenía una costumbre de cambiar de todo. Mientras iba de Nápoles a Venecia en un viaje de 6 días, Casanova conqueteó con una mujer a la que llamó Donna Lucrezia Castelli, posteriormente identificada con Ana María d'Antoni Balati, una mujer casada de poco más de 20 años que viajaba con su esposo y hermana. La relación se consumó cuando llegaron a Roma y acabó siendo de dominio público. De hecho, Balati parece que quedó embarazada de Giacomo. Mientras, en Roma Casanova consiguió empleo como secretario del cardenal Acquaviva, el jefe de la Iglesia Católica Española. Para este empleo, Casanova aprendió francés, que era entonces el idioma de la diplomacia internacional, y un idioma que en el futuro, como veremos, le sería muy útil. En invierno, conoció al Papa Benedicto XIV en el Palacio del Quirinal, la residencia de verano papal que ahora es la sede del presidente de Italia. El cardenal Acquaviva decidió prescindir de Casanova, pero prometió proporcionarle muchas cartas de presentación para el lugar donde quisiera ir. A la sorpresa del cardenal, Casanova expresó su deseo de viajar a Constantinopla, la actual Estambul, capital del Imperio Otomano Turco en ese momento y hogar de una corte oriental que capturaba la imaginación de los europeos del siglo XVIII. Pero, como puedes imaginar, Casanova no llegaría allí sin tener una nueva aventura. A principios de 1745 se detuvo en la ciudad papal de Ancona en la costa adriática y Casanova conoció a una familia de actores itinerantes. Entre ellos estaba Belino, un exitoso joven castrato de 16 años. En aquel momento había una prohibición del Papa sobre los coros femeninos y era común castrar a jóvenes coristas talentosos para preservar su voz. Casanova tuvo relaciones con las 2 hermanas de Belino, pero eso no fue suficiente para Casanova, que deseaba a Belino y creía que en realidad era una chica, lo cual tampoco sería tan extraño ya que muchas veces las cantantes femeninas evitaban la prohibición de las autoridades papales vistiéndose como hombres y pretendiendo ser castrati masculino. Al final, Casanova tenía razón y Belino admitió ser Teresa Lanti, posiblemente la cantante de ópera Teresa Landi, que más tarde alcanzó gran fama en Milán. Casanova persuadió a Teresa para desenmascararse como mujer y actuar fuera de los estados papales. Los dos hicieron planes para casarse, pero de nuevo Casanova mostró ser reacio al compromiso. Aunque la aventura produjo un hijo nacido en Nápoles ese mismo año. Casanova era reacio al compromiso, pero no a dejar hijos en sus diversas aventuras. Después de unas breves paradas en Venecia, donde perdió en la mesa de juego el dinero que le habían dado los Grimani, fue a Corfú y de ahí Estambul. Casanova llevaba consigo una carta de presentación del cardenal Acquaviva para el conde Claude Alexandre Bonneval, un francés que se había convertido al Islam y servía al sultán otomano como Ahmed Pasha. A través de Bonneval, Casanova fue presentado a Yusuf Ali, un rico filósofo que sugirió que el veneciano debía casarse con su hija de 15 años. Casanova consideró seriamente la oferta, pero decidió que convertirse al Islam era demasiado para él y la rechazó. Pero no acabarían ahí sus aventuras en Estambul. Un aristócrata a quien Casanova se refiere como Ismail trató de seducirle. Giacomo lo rechazó, pero sin embargo aceptó la invitación de Ismail de espiar a 3 damas de la casa de este bañándose desnudas en una piscina. La visión parece que produjo un efecto muy intenso en Giacomo y según sus palabras no tuvo más remedio que participar en su primer encuentro homosexual para extinguir la llama encendida por las 3 sirenas. Después, Casanova regresó a Corfú y de ahí a Venecia en otoño. En marzo de 1746
ocurriría algo que le abriría ya como las puertas de la nobleza. Mientras viajaba en una góndola con el senador Matteo Giovanni Bragadin, este sufrió un derrame cerebral. Casanova buscó un médico, el cual aplicó una cataplasma de mercurio al pecho, creyendo que había sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, al ver que la condición de Bragadin empeoraba, Casanova intervino de manera decidida, quitando el tratamiento, lo que permitió al senador recuperarse. Agradecido y creyendo que Casanova poseía poderes curativos místicos, Bragadin lo invitó a quedarse en el Palacio Bragadin. Eso provocó rumores sobre una posible relación homosexual entre ellos. Poco después, Casanova aceptó ser el hijo adoptivo del senador. Además, Casanova entabló amistad con los ricos amigos de Bragadin, de quienes recibió apoyo financiero. Con este respaldo, Casanova dijo que pasó el resto del año jugando y persiguiendo aventuras amorosas. Sin embargo, esta conducta no agradó a la Inquisición veneciana, que lo veía como una amenaza, así que Casanova tuvo que huir. Pero no conocería al que sería el gran amor de su vida. Después de pasar por Milán, fue a Cesena, y allí en 1749, con 24 años, presenció una disputa en la posada entre el propietario y un soldado húngaro sospechoso de tener a una mujer disfrazada de hombre en su habitación. Al intervenir, descubrió que la compañera del húngaro, una francesa que se hacía llamar Henriette, en realidad era Marie-Anne de Alberta, que había escapado de su casa en la Provenza para evitar un matrimonio concertado. En su huida, la acompañaba un oficial húngaro 40 años mayor que ella, con el que se comunicaba por señas, pues él no hablaba francés, a diferencia de Casanova. Giacomo trabó amistad con ambos y, cambiando el destino que iba a seguir, les propuso llevarlos en su carruaje a Parma, donde el húngaro y la francesa se dirigían. Pero Casanova no tenía carruaje, así que tuvo que ingeniárselas para conseguir uno. En los días y semanas siguientes, Casanova también descubriría el ingenio y la inteligencia de Henriette y el hecho de que ella era de sangre noble, lo cual también le atraía a Casanova, que siempre había querido ascender socialmente. Pero el estatus y la sofisticación de Henriette significaban que se enfrentaba a una mujer que era mucho menos impresionable que muchas de las mujeres o niñas que había conocido hasta entonces. Ya como arden deseos de Henriette y acaba convenciendo al húngaro que, sabiendo que no tiene demasiado futuro con ella, le da a Giacomo su bendición. Ian Kelly, el historiador, dice: desde el principio ella lo trató como si fuera un muchacho enamorado. De hecho, cuando él inicialmente le declara su amor, ella se rió de él. Para alguien con la vanidad y ego de Casanova, esto fue por un lado algo desconcertante, mientras que por otro lado sirvió para aumentar su determinación de conquistarla. Al final consiguió conquistarla y huyeron a Parma, donde fueron felices durante 3 meses. Esto es lo que dice Casanova. Aquellos que no creen que una mujer pueda hacer feliz a un hombre durante las 24 horas del día, nunca han poseído a una mujer como Henriette. La felicidad que me llenaba, si puedo expresarlo de esa manera, era mucho mayor cuando conversaba con ella que incluso cuando la tenía en mis brazos. Había leído mucho, tenía gran tacto, y su gusto era naturalmente excelente. Su juicio era sensato, y, sin ser erudita, podía argumentar como un matemático, fácilmente y sin pretensiones, y en todo tenía esa gracia natural que es tan encantadora. Pero en su afán exhibicionista, Casanova empezó a alternar con la alta sociedad de la ciudad. En ese ambiente, un amigo de la familia de Henriette la descubrió y se ofreció como negociador para que se aviniera a regresar al hogar. Pocos días después, solucionados los problemas con la familia, Henriette se marchó. Casanova la acompañó hasta Ginebra. La ruptura debía ser absoluta, no debía haber ningún contacto después. Henriette lo dejó claro: una vez que el destino nos separe, mi mejor y único amigo, nunca preguntes por mí. Y si el azar te pone en mi camino, no aparentes conocerme. Henriette se dirigió hacia Lyon. Casanova debía salir de Ginebra al día siguiente. Mientras estaba solo en su habitación, vio que ella había rayado "Olvidarás a Henriette" en uno de los cristales, con la punta de un diamante que él le había comprado. Una inscripción
que aún estaba allí 80 años después. La despedida ocasionó allá como una profunda crisis. Casanova nunca consiguió olvidarla. La carta de Henrietta a Casanova es conmovedora. Con el corazón roto, Casanova regresó a Parma hasta que recibió noticias de Bragadin informándole de que podía regresar a Venecia durante el invierno. Nunca más volvería a reencontrarse con Henriette, o mejor dicho, se reencontró con ella pero no la reconoció. Henriette lo prefirió así. Giacomo Casanova estableció entonces un pequeño casino privado, haciendo una fortuna que le permitió viajar a París en 1750 con 25 años, encaminado para convertirse en uno de los amantes más famosos de la historia. Cuando Casanova llegó a París, el rey Luis XV estaba en más de la mitad de su reinado de 59 años, y la amante principal del rey, la famosa Madame de Pompadour, tenía 20 años y estaba en el apogeo de su poder e influencia. Casanova pudo ampliar su círculo social a través de ser miembro de los masones. Había sido iniciado en una logia masónica como aprendiz en Lyon camino a París, y en unos meses desde su llegada a la capital francesa alcanzó el rango de maestro masón. Los 2 años que Casanova pasó en París durante su primera visita están llenos de anécdotas. En una ocasión, el príncipe Carlos Grimaldi, príncipe de Mónaco, lo presentó a la duquesa de Ruffec, de 43 años. Cuando el príncipe los dejó solos, la duquesa invitó a Casanova a sentarse junto a ella e intentó desabrocharle los pantalones. Para evitarlo, Casanova, horrorizado, comenzó a gritar que tenía gonorrea y acabó expulsado del lugar. En otra ocasión, el duque de Richelieu le preguntó a Casanova cuál de las actrices de la obra que estaban viendo prefería. Cuando Richelieu comentó que la actriz que había elegido Casanova tenía las piernas feas, el veneciano respondió: al evaluar la belleza de una mujer, lo primero que siempre aparto son sus piernas. Tales frases agudas mejoraron la reputación de Casanova en la sociedad parisina. Sin embargo, Casanova no tenía ingresos estables y dependía del apoyo de los Valetti, sus patrocinadores venecianos, y de cualquier dinero que lograra ganar y no perder en la mesa de cartas. Sus gastos, que incluían visitas frecuentes a burdeles parisinos, iban en aumento. En una ocasión conoció a través de sus contactos masones a la duquesa de Chartres, prima del rey, una belleza que sin embargo tenía una afección cutánea que afectaba a su rostro. Casanova le aconsejó lavarse la cara con agua diariamente y evitar los cosméticos. Como la cura funcionó, la duquesa le prometió un puesto que supuestamente le daría un ingreso de 25.000 libras. Aunque todo quedó en nada. Casanova estaba cautivado por la naturaleza extrovertida y la conversación ingeniosa de la duquesa, pero decidió que era un objetivo demasiado ambicioso. Esto demuestra, por un lado, lo importante que era la inteligencia de las mujeres para Casanova, y por otro lado, que nunca dejó de tener un cierto complejo frente a la nobleza por su origen humilde. Después de unos meses en Dresde, en Alemania, con sus hermanos y su madre, tiempo en que escribió alguna obra para el teatro, Casanova decidió regresar a Venecia en 1753. Un par de días después, viajaba en su carruaje cuando el carro que iba delante volcó. Así conoció a Caterina Capretta, que viajaba con su hermano Pietro y de la que se enamoró. Pietro esperaba venderle la virginidad de Caterina a Casanova, pero Giacomo se había enamorado de ella y no estaba dispuesto a aprovecharse. Sin embargo, cuando Caterina declaró que estaba enamorada de él y estaba dispuesta a casarse, Casanova planeó embarazarla para asegurarse una dote del rico padre comerciante de Caterina, Cristoforo. Pero Cristoforo rechazó a Casanova y envió a Caterina a un convento en la isla cercana a Venecia de Murano para evitar que viera a Casanova. Casanova mantuvo contacto, sin embargo, con Caterina dentro del convento, y a pesar de que seguía con intenciones de casarse con ella, encontró tiempo para reencontrarse con Teresa Imer, a quien no había visto en más de una década. Aunque Teresa estaba ahora casada y vivía en Alemania, pasó al menos una noche con Casanova y también quedó embarazada. Parece que Casanova tenía la virtud, o el defecto según se quiera mirar, de dejar embarazadas a todas las mujeres con las que yacía. Mientras Teresa daba a luz a una hija, Caterina Capretta tuvo un aborto espontáneo en el convento.
Entonces apareció en escena una monja mayor llamada MM, que propuso a Casanova ayudarle a sacar a Caterina del convento, pero acabó resultando que MM y Caterina eran amantes. Casanova, desencantado, juró no volver a ver a ninguna de las mujeres nuevamente, pero acabó siendo atraído a participar en tríos con ellas. Y no solo eso, cuando Caterina dejó el convento y se casó con un comerciante rico, Casanova continuó su romance con MM con mayor intensidad. Sin embargo, las desventuras de Casanova con monjas, su creciente endeudamiento y sus conexiones sociales con la aristocracia veneciana llamaron una vez más la atención de la Inquisición, y esta vez de una manera más grave. El 26 de julio de 1755 fue arrestado por agentes de la Inquisición. Se le acusó de blasfemia, de realizar prácticas mágicas, así como de tener en su posesión un tratado de magia llamado la Clavícula de Salomón, prohibido por la Inquisición. Además, se le acusó de pertenencia a la masonería, que era considerado un delito grave en la época. Se le acusó de difusión de versos antirreligiosos y de ser un corrompedor, un estafador y de haber arruinado al senador Bragadín. Como consecuencia de todo ello, Casanova fue encerrado en los calabozos situados en el ático del Palacio Ducal de Venecia, justo debajo del techo. Esos calabozos se llamaban il piombi, plomos, porque el techo estaba formado por grandes placas de plomo, lo que producía temperaturas muy calurosas en verano y muy frías en invierno. Las celdas de los piombi estaban mejor iluminadas que otras prisiones, con luz artificial y natural de ventanas en el techo. Estaban destinadas a presos de consideración o que habían cometido delitos menos graves. Sus condiciones eran sin duda superiores a las de los pozzi o pozos. Estas celdas eran para prisioneros de un nivel social inferior y a los acusados de delitos más graves. Eran espacios oscuros, húmedos y mal ventilados, con bóvedas muy bajas que daban la sensación de estar enterrado vivo, en hacinamiento, con olores nauseabundos que llegaban hasta el patio del palacio y riesgo de incendios por los fuegos que encendían los presos desventurados para calentarse. Un par de meses después de su arresto, se informó a Casanova que sería encarcelado durante 5 años sin que se le dijeran los cargos específicos en su contra. Aunque Casanova había estado en cautiverio veneciano durante cortos periodos anteriormente, pronto se dio cuenta de que no lo dejarían salir en mucho tiempo. Y Casanova no estaba dispuesto a aceptar esa privación de libertad. Después de 9 meses en aislamiento, finalmente se le permitió salir de su celda para hacer ejercicio. Mientras se ejercitaba, encontró un clavo de hierro y logró llevarlo de vuelta a su habitación sin ser detectado. Intentó usar el clavo para cavar un agujero en el suelo debajo de su cama. Aunque la cámara de la Inquisición estaba debajo de él directamente, Casanova creía que podría conseguir su libertad. Cuando el agujero estaba casi a punto de ser lo suficientemente grande como para permitir la huida, fue inesperadamente trasladado a una celda más grande junto a la sala de los guardias. Pero ya como era un hombre de recursos y siempre encontraba una salida, así que no se dio por vencido, logró establecer contacto con su vecino, un sacerdote llamado Marino Balbi. Los dos hombres escondieron notas en los libros que se prestaban y planearon una fuga. Casanova logró pasarle un trozo de hierro afilado a Balbi, escondido en una Biblia bajo un plato de pasta. El sacerdote hizo un agujero en su techo, ocultándolo con unas de las pinturas que se le permitió tener en su habitación. En la noche del 31 de octubre, Balbi escapó de su celda y ayudó a Casanova a salir por el agujero en el techo. Levantaron las placas de plomo, se arrastraron por el techo inclinado del palacio ducal en medio de una densa niebla y, utilizando una escalera que allí habían encontrado y una cuerda hecha de sábanas, bajaron por la claraboya. Allí descansaron hasta la mañana siguiente cambiándose de ropa. Forzaron una cerradura pequeña en una puerta de salida y pasaron a un corredor del palacio, donde convencieron a un guardia de que habían quedado encerrados accidentalmente después de una función oficial. Finalmente, a las 6 de la mañana, desaparecieron en la niebla sobre una góndola. Una historia digna de película, como casi toda la vida de Giacomo Casanova. Casanova y el sacerdote escaparon de la ciudad de Venecia antes de separarse. Después de una semana, Casanova logró salir del territorio veneciano y el 5 de enero de 1757 estaba de regreso en París. En París, Casanova acudió a sus contactos.
cuando escuchó sobre un plan para una lotería para recaudar fondos para el Estado francés, presentado por su compatriota Giovanni Calzabigi, hizo algunos cálculos y aceptó convertirse en partícipe de la organización. Usó sus conexiones hechas en mesas de juego parisinas que había frecuentado mucho para vender boletos que prometían hacer millonarios a los hombres si elegían 5 números correctos de los 90 disponibles. La lotería resultó lucrativa no solo para el Estado francés, sino también para Casanova, quien acumuló una gran fortuna con ingreso de 120.000 francos al año, abriendo oficinas de lotería en París y más tarde en el resto de Francia. Tenía 31 años y finalmente se había asegurado un ingreso estable que le permitía financiar un estado de vida extravagante como figura de la alta sociedad. El 1 de marzo de 1757, Casanova describe en sus memorias cómo fue testigo de la espantosa ejecución de Robert-François Damiens, un ex soldado que intentó asesinar al rey Luis XV el mismo día en que Casanova llegó a la capital francesa. En una bien documentada agonía de 4 horas, Damiens sufrió la tortura de que le arrancaran la piel, le echaran plomo fundido encima, le castraran y finalmente le desmembraran atado a 4 caballos mientras aún estaba vivo. A pesar de estos horrores, Casanova no había olvidado su pasión por las mujeres. Se enamoró de Manon Valetti, la hermana de 17 años de su amigo y protector Antonio, y una talentosa música. Manon ya estaba comprometida, pero eso sabemos muy bien que no era obstáculo para Casanova, y Manon mostró a Casanova en cartas que correspondía a su amor. Sin embargo, Casanova no estaba dispuesto a seducirla sin más, por respeto a su familia. Casanova consideraba proponer matrimonio a Manon, pero eso no le impidió continuar manteniendo relaciones con otras mujeres. Esta es una constante siempre en Casanova. A pesar de que se enamora, a pesar de que planea casarse con una mujer, eso no impide que siga teniendo relaciones con otras. El 16 de septiembre, la madre de Manon, Silvia Valetti, en su lecho de muerte, pidió a Casanova que cuidara de su hija. Casanova prometió casarse con ella, pero antes viajó a Dunkerque para recibir 12.000 francos del gobierno por informar sobre el estado de la marina francesa. Manon se acabó cansando de Casanova y terminaría casándose con el arquitecto real. Mientras tanto, Casanova tampoco perdía el tiempo. Mientras regresaba a París en octubre de 1757, se encontró viajando en una carreta con el conde de la Tour d'Auvergne y una prostituta sentada sobre sus piernas. En la oscuridad, Casanova tomó su mano y la guió hacia su entrepierna. Justo cuando Casanova estaba alcanzando el clímax, el conde habló. «Te estoy agradecido, querido amigo, por este cortés e inesperado apretón de manos italiano, un saludo que no esperaba ni merecía», y estalló en carcajadas. Los dos hombres pronto se hicieron amigos cercanos, y cuando el joven aristócrata cayó enfermo de ciática en invierno, Casanova propuso un tratamiento y el conde se recuperó rápidamente. Así la reputación de Casanova como sanador místico se fortaleció más todavía y pronto fue presentado a la tía de su amigo, la marquesa Jeanne d'Urfé, la mujer más rica de Francia. Casanova siempre afirmó ser un creyente en la Cábala, una tradición oral mística conectada al judaísmo que creía que Dios se manifestaba en el mundo a través de códigos misteriosos y de los números. La marquesa estaba desesperada por recuperar su juventud descubriendo la piedra filosofal, y Casanova le ayudó traduciéndole varios textos latinos e interpretando códigos algebraicos que él mismo decía que provenían de un oráculo llamado Paralis. Pronto, Casanova fue uno de los místicos que pasaban horas con ella en el laboratorio de alquimia que estableció en su hogar. La marquesa, por si no conseguía recobrar la juventud con la piedra filosofal, tenía un plan secundario: reencarnarse en el cuerpo de un niño pequeño. A pesar del dinero obtenido por la lotería, Casanova tenía problemas para mantener su estilo de vida, lo que hizo que dependiera cada vez más de la marquesa para obtener dinero. Eso le llevó a concebir ideas cada vez más extravagantes, que acabaron con el intento de embarazar a la marquesa él mismo, mientras una joven bailaba delante. La marquesa aceptó esto, aunque Casanova le había dicho que moriría durante el parto para que su alma pudiera habitar el cuerpo del niño. Como es lógico, considerando que la marquesa tenía más de 50 años, ni siquiera con la ayuda de Casanova logró concebir.
y acabó llegando a la conclusión de que Casanova no tenía ningún poder místico. Sin embargo, la conexión de Casanova con la marquesa le permitió conocer a los filósofos Jean-Jacques Rousseau y a Voltaire. En 1760, Casanova comenzó a referirse a sí mismo como el Chevalier o Caballero de Saint-Galt, un título nobiliario falso cuyo nombre derivaba de reordenar las letras de la palabra genitales. Con esta identidad, Casanova viajó a Ámsterdam, Colonia, Bonn, Stuttgart, Zúrich, Berna, Lausana y Ginebra. Los frecuentes viajes de Casanova han fomentado la idea de que estaba siendo empleado como espía por el gobierno francés, aunque no hay evidencia concluyente de eso. Durante los 2 o 3 años siguientes, Casanova viajó sin rumbo fijo por Francia e Italia. En Roma para Navidad tuvo una audiencia con el Papa Clemente XIII, también veneciano. Casanova regaló a la Biblioteca del Vaticano un libro valioso y a cambio fue galardonado con la Orden del Espolón de Oro, lo que le permitió usar el título de Chevalier, caballero, legítimamente. En enero de 1761, Casanova estaba en Nápoles cuando conoció a una chica de 17 años, Leonilda, amante del impotente duque de Mantalone. Sin embargo, los intentos de seducirla cesaron cuando descubrió que la madre de la chica era la viuda Ana María Balatti, la cual había sido amante de Casanova, y que la propia Leonilda era su hija. Casanova restableció relaciones íntimas con la Ana María de 36 años, pero pronto marchó a la ciudad alemana de Augsburgo, donde había acordado representar al gobierno portugués en un congreso de paz para poner fin a la Guerra de los 7 años. Cuando llegó, descubrió que el congreso había sido cancelado, lo que le llevó a regresar a Italia. Cuando Casanova regresó a París en mayo de 1763, vio en su correspondencia un par de cartas de su antigua amante Teresa Emer, que vivía en Londres y se hacía llamar Teresa Cornelis, siguiendo el nombre de su amante holandés Cornelis de Riegerbos. Casanova visitó Londres. Allí publicó un anuncio en el London Gazetteer y en el Daily Advertiser, buscando alquilar alojamiento en su apartamento a una dama soltera. Habría que concederle algunas ventajas peculiares como parte del acuerdo. La elegida fue una portuguesa con quien tuvo un breve romance hasta que regresó a Portugal. Aunque Casanova intentó establecer raíces en Londres, su dinero continuó menguando. En Londres se reencontró con Marianne Charpillon, una cortesana adolescente que había conocido años antes en París. Sin embargo, cuando fueron a la cama, la relación no se consumó, porque Marianne se resistió. Marianne dijo que quería que Casanova le perdonara las deudas que su familia tenía con él. Casanova accedió, pero Marianne continuó resistiéndose, provocando que Casanova la amenazara violentamente antes de arrepentirse rápidamente. En todas las memorias de Casanova no hay otro supuesto en el que él utilice la amenaza para conseguir acceder a las mujeres, pero en este caso lo hace. Casanova fue detenido brevemente en la prisión de Newgate por asalto, pero convenció al juez de su inocencia. Casanova se vengó comprando un loro y enseñándole a decir: Mademoiselle Charpillon es incluso más prostituta que su madre. Habiendo fracasado en establecer una lotería en Inglaterra, Casanova andaba corto de dinero. Sufriendo depresión y enfermedad venérea, a principios de 1764, Casanova dejó Londres para reanudar sus aventuras por Europa continental con dinero de Bragadín y sus conexiones cabalísticas. También fracasó Casanova en establecer una lotería en Prusia. De ahí se marchó a San Petersburgo, donde llegó el 21 de diciembre de 1764, tomando una casa en la elegante calle Milionaya, entre el río Neva y la principal avenida de la ciudad, Nevsky Prospekt. Fundada por el zar Pedro el Grande en 1703 sobre los pantanos del delta del Neva y llamada la Venecia del Norte, San Petersburgo era una ciudad aún en construcción en la época de la visita de Casanova. La emperatriz Catalina II, conocida históricamente como Catalina la Grande, solo llevaba 2 años en el poder después de tomarlo de su esposo Pedro III. Casanova encontró una joven campesina y arregló comprarla como sirvienta a su padre por 100 rublos. La llamó Zaire, por el personaje principal de una obra de Voltaire, y la tomó como amante. Le enseñó italiano y le compró ropa. Sin embargo, ella tuvo un ataque de celos un día y Casanova decidió llevarla a Moscú.
Después de una semana haciendo turismo en Moscú, regresaron a San Petersburgo, donde Casanova aprovechó un paseo de la zarina Catalina la Grande en una de las llamadas Noches Blancas de San Petersburgo, en que, a pesar de ser una hora muy avanzada, sin embargo todavía sigue luciendo el sol, dada la posición tan al norte de San Petersburgo. Aprovechó una de esas noches, para hablar con ella. Casanova habló sobre el calendario gregoriano que se había adoptado en los países católicos. Aunque Catalina se planteó implantarlo, temió la reacción de sus súbditos ortodoxos. Casanova esperaba un nombramiento en la corte rusa y posiblemente colocar la lotería que tan buenos resultados le había dado en otros países, pero que tanta dificultad tenía últimamente en colocar. Sin embargo, tuvo que irse de Rusia con las manos vacías. Antes de hacerlo, dejó a Zaire con el arquitecto italiano Antonio Rinaldi, quien construiría varios edificios emblemáticos en San Petersburgo y en lugares cercanos. El 1 de septiembre, Casanova dejó Rusia, llegando el 10 de octubre a Varsovia. 5 meses después de su llegada a Polonia, Casanova asistió a una función en el Teatro Real y fue a presentar sus respetos a las 2 bailarinas italianas. Una de ellas, Anna Binetti, se enfadó porque Casanova no la había llamado primero y presionó a su amante, Franciszek Branicki, para que se quejara. Branicki llamó a Casanova miedoso veneciano, lo que enfureció a Giacomo, que retó al noble polaco un duelo pistola en el que ambos resultaron heridos. La noticia del duelo llegó al rey, quien ordenó una investigación para descubrir quién era el famoso Chevalier de Senegal, descubriendo que no era un noble y que tenía grandes deudas. Así pues, Casanova de nuevo se vio obligado a abandonar un país, en este caso, Polonia. El duelo solo sirvió para aumentar la fama y notoriedad de Casanova, y años más tarde se convertiría en un buen amigo de Branicki. Es curioso, primero, la falta de rencor de Casanova, que, habiendo tenido una vida tan azarosa y habiendo seducido a tantas mujeres casadas o comprometidas, sin embargo, el duelo se basará básicamente en unos celos de una bailarina con respecto a otra. Después de Varsovia, Casanova hizo una parada en Dresde para visitar a su madre, que tenía cerca de 50 años, antes de continuar hacia Viena y varias ciudades alemanas, después Bélgica y más adelante de nuevo París. Pero fue desterrado de París, ya sea por la familia de la marquesa d'Orsay, que se consideraba engañada por él, o por sus numerosos acreedores. De ahí Casanova decidió ir a España, donde buscó empleo en el gobierno con el conde de Aranda, el primer ministro español, pero fue rechazado. Casanova estaba cada vez más endeudado y en 1768 fue encarcelado por llevar pistolas ocultas. Su suerte no mejoró mucho después de su liberación y se vio obligado a abandonar Madrid, solo para enfrentarse a más problemas cuando después en Barcelona fue atacado por 2 hombres y mató a uno de los asaltantes con su espada. Por ello, Casanova fue encarcelado durante más de 40 días. Tras su liberación, Casanova dejó España y bajó sin rumbo por el sur de Francia a principios de 1769, sufriendo problemas de salud que atribuyó a la sífilis. Durante una estancia de 4 meses en Aix-en-Provence, llegó a asistir a la misma celebración que su antiguo amante Henriette, pero no la reconoció. Como diría Henriette, que fue consciente de ello, ambos habían envejecido considerablemente, y aunque ella rechazó verle, le ofreció su ayuda financiera y mantener correspondencia, lo que parece que hicieron hasta el final de sus días. Casanova llevaba años tratando de ser readmitido en Venecia y para ello, a pesar de haber comenzado a trabajar en la traducción al italiano de la Ilíada de Homero y una historia de Polonia, redactó un tratado político en 3 volúmenes sobre el gobierno de Venecia en términos bastante elogiosos, conocido posteriormente como la Confutazione. Lo envió a Venecia en diciembre de 1769, esperando posiblemente una respuesta pronta que no llegó. En el puerto de Livorno, en Toscana, en enero de 1770, Casanova conoció al conde Alexei Orlov, un noble ruso cuyo hermano Grigori había sido amante de Catalina la Grande y que estaba organizando una flota para luchar con los turcos otomanos. Casanova declinó la invitación de Orlov para unirse a una campaña que condujo a la gran victoria naval rusa en Chesma a principios de julio. Casanova viajó por tierra a través de la península italiana, seduciendo a una joven inglesa llamada Betty,
quien resultó ser una amiga cercana de su hija Sophie en el internado de Hammersmith. Casanova accedió reticentemente a tener que pretender ser su padre en público, lo cual demuestra que Casanova ya tenía una cierta edad. Casanova continuó hacia Nápoles. Antes de irse visitó a Ana María Balati y su hija Leonilda, ahora con 25 años y casada con un anciano aristócrata masón, por quien Casanova sentía simpatía debido a la pertenencia de ambos a la masonería. El marido de Leonilda sufría de gota severa, lo que le impedía tener hijos con su esposa. Por eso le pide a Casanova que se acueste con Leonilda para que ella pueda concebir un hijo. Casanova acepta esta propuesta, aparentemente sin revelar que era el padre de Leonilda. Es importante destacar que esta situación refleja la complejidad moral de las relaciones de Casanova. Es un acto de incesto consciente por su parte, aunque desconocido para Leonilda y su marido. También este episodio demuestra la mentalidad libertina y los códigos que había en ciertos círculos sociales en la Europa del siglo XVIII. Unas semanas después de que Casanova partiera hacia Roma, como no, Leonilda descubrió que estaba embarazada. Después de una estancia de 6 meses en Roma, Casanova continuó viajando por Italia, terminando en Trieste. Siguió trabajando en sus proyectos literarios y completó su estudio sobre la reciente historia política de Polonia. Mientras estaba en Trieste, restableció contacto con las autoridades venecianas, llevando a cabo actividades de espionaje en nombre de Venecia. Esto le permitió recibir un indulto en septiembre de 1774, regresando a Venecia después de 19 años. Las memorias de Casanova, escritas durante los últimos años de su vida, terminan abruptamente en 1774, por lo que los detalles sobre su vida después de ese año son más difíciles de obtener. Sin embargo, sabemos que el 14 de septiembre de 1774, Casanova regresó a Venecia. Allí publicó 3 volúmenes de su traducción de la Ilíada entre 1775 y 1778, antes de abandonar el proyecto debido a la falta de interés. En 1776 reanudó su trabajo con la Inquisición veneciana y recibió 15 ducados cada mes. En verano de 1779 conoció a una modista, Francesca Buscini, y pronto se mudó con ella y su familia, y los dos vivieron como una pareja respetable. Pero Casanova no podía vivir de forma ordinaria mucho tiempo, así que en 1782, 3 años después, se vio obligado a dejar abruptamente su Venecia natal tras una disputa sobre el noble Carlo Grimaldi sobre los términos de un acuerdo de deuda. Casanova respondió escribiendo una sátira alegórica sobre la aristocracia veneciana en la que, entre otras cosas, decía que él era hijo de Michele Grimaldi y que Carlo no lo era. Después intentó hacer las paces, pero no tuvo éxito y tuvo que irse de Venecia. Casanova fue a París. Allí conoció a Benjamin Franklin, el embajador estadounidense en Francia y notable inventor. Casanova obtuvo empleo como secretario del embajador veneciano en Viena, pero cuando el embajador murió en abril de 1785, Casanova tuvo que buscar un nuevo empleo y terminó como bibliotecario del conde Joseph Karl von Waldstein en el castillo de Dux en Bohemia, hoy Duszków, en República Checa, cerca del balneario de Teplice. Desde allí, Casanova hizo frecuentes visitas a Praga, donde en octubre de 1787 conoció a Lorenzo da Ponte, un veneciano libertino y amante del teatro que también había sido expulsado de Venecia. Ponte había tenido éxito como libretista de la ópera Las bodas de Fígaro, compuesta en 1783 por Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart y da Ponte fueron encargados por el Teatro States de Praga para escribir una nueva ópera. Ponte eligió como tema al legendario amante Don Juan, o en italiano, Don Giovanni. Aunque da Ponte y Mozart discutieron con Casanova el tema y éste ofreció algunos versos propios, no fueron incorporados al libreto cuando la ópera se estrenó después el 29 de octubre. En el castillo Dux, Casanova se alejó de la vida social que tanto disfrutaba. Pasó su tiempo escribiendo y leyendo. Aunque su nuevo trabajo le ofrecía comodidades, Casanova se sentía solo y desconectado. Echaba de menos la vida social, las charlas interesantes y a las mujeres. En sus cartas expresaba su aburrimiento con la vida rural. Aún así,
Nunca dejó de escribir. De hecho, en esta época escribe prolíficamente, aunque gran parte de lo que escribió nunca fue publicado. En 1787 escribió un relato sobre su dramática escapatoria de la prisión veneciana más de 3 décadas antes. Escribió sobre filosofía y matemáticas e intentó desarrollar ideas sobre loterías. Escribió además el Icosamercón, una novela de ciencia ficción en 5 volúmenes ambientada en Inglaterra, que tuvo una mala recepción entre los amigos que la leyeron. Sin embargo, serían las memorias de Casanova, que rondan aproximadamente 4.000 páginas e inacabadas en el momento de su muerte, las que harían que su nombre fuera recordado por la historia tras su publicación en 1820 en una traducción al alemán del francés original. Aunque es mejor conocido por la historia amorosa, las memorias de Casanova contienen valiosas ideas sobre la vida europea del siglo XVIII, abarcando toda una gama de temas incluyendo política, comida, teatro, moda, religión, moralidad y sexo. Giacomo Casanova murió el 4 de junio de 1798 a la edad de 73 años en el castillo de Dux. Sus restos fueron enterrados en un lugar desconocido en el cementerio del pueblo. Casanova deseaba ser recordado como un gran escritor y pensador. ¿Qué es lo que hacía a Casanova tan seductor? Casanova era mucho más que un hombre atractivo. Tenía muchas habilidades que le ayudaban a conquistar a las mujeres. Era excelente en las conversaciones, podía hablar con cualquier persona y atraerla con su ingenio y su conocimiento. Hablaba varias lenguas, vestía bien y siempre sabía las últimas tendencias y modas. Como dice Stefan Zweig en su biografía sobre Casanova, él entendía a los personajes de su tiempo mejor que nadie, especialmente a las mujeres. Hacía lo posible para anticipar lo que ellas querían y necesitaban. Las memorias de Casanova, Historia de mi vida, se agregaron a la lista de libros prohibidos de la Inquisición por ser considerado obsceno y contrario a la fe. Las aproximadamente 120 o 130, según los cómputos, experiencias amorosas sobre las que escribió no eran tan extraordinarias para un aventurero del siglo XVIII que viajaba extensamente por Europa. Comparados con Casanova, personajes como el Marqués de Sade y Lord Byron eran mucho más prolíficos en la cama. Pero Casanova era único en su sinceridad al escribir sobre el arte de la seducción. En todo caso, algunos historiadores consideran que Casanova puede haber exagerado e incluso inventado alguna de sus aventuras en sus memorias, por lo que es posible que no todos los detalles de su vida sexual sean completamente precisos. Se recuerda a Casanova como alguien que amó a las mujeres, pero no son las mujeres lo que Casanova amó por encima de todas las cosas. Él mismo lo dijo: amé a las mujeres hasta la locura, pero siempre he amado más la libertad. Casanova tenía claro que la libertad requería un esfuerzo constante. El hombre es un agente libre, pero no es libre si no lo cree, porque cuanto más poder atribuye al destino, más se priva del poder que Dios le concedió cuando le dio la razón. Pero no podemos terminar esta historia de Casanova sin dar la descripción que el príncipe Carlos José de Ligne, que le conoció, hizo constar bajo el título de Aventuros en sus Mémoires et mélanges historiques et littéraires, publicado en París en 1828. Esto es lo que dice de Ligne sobre Casanova. Si no fuera feo, habría sido un hombre bien hermoso. Es grande, como un Hércules, pero su tez es africana. Los ojos son vivaces, llenos de ingenio, es cierto, pero siempre anuncian susceptibilidad, inquietud o resentimiento. Y eso lo hace parecer un poco feroz, más pronto al enojo que a la alegría. Se ríe poco, pero hace reír a la gente. Tiene una forma de hablar que es como la de un arlequín desequilibrado o Fígaro, lo que lo hace muy agradable. Solo hay cosas que él pretende saber, pero que no sabe. Las reglas de la danza, las del idioma francés, el gusto, el uso del mundo y las buenas costumbres. Es un pozo de ciencia, pero cita tan a menudo a Homero y Horacio que repugna. La destreza de su mente y sus salidas son un extracto de sal ática. Es sensible y agradecido. Sin embargo, no le importa, a lo poco que se desagrade, ser mezquino, gruñón y detestable. Con 1.000.000 que le diéramos no pagaría una pequeña broma que le hicimos. Su estilo se asemeja al de los prefacios antiguos.
Es largo, difuso y pesado. Con todo, si tiene que contar algo, como sus aventuras, le pone tanta originalidad e ingenuidad, y tal especie de gracia dramática para ponerlo todo en acción, que no podríamos admirarlo más. Es sin duda, Casanova, un personaje extremadamente controvertido. Para algunos, una persona que supo vivir como hay que vivir, aprovechando cada segundo como si fuera el último. Para otros, un inmoral y un corrupto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que piensas? Déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a me gusta para poder ver más vídeos como este. Hasta pronto en vivehistoria.com.